Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que nos permite descubrir hondureños que hacen cosas muy bonitas por este país. Algunos nunca hemos oído hablar de ellos y muy probablemente sigamos oyendo. Nuestra invitada especial ha logrado extraordinarios reconocimientos deportivos a sus escasos 18 años de edad. Desde que agarró su espada a los 4 años, literalmente no la ha soltado hasta hoy. Y es porque practica la esgrima. Tiene reconocimientos que van desde campeonatos centroamericanos con medalla de oro infantil y bronce en cadete en 2017. Más adelante nos explicará qué es eso. Campeona en Madrid, España, sub-17. Destacada participación en campeonatos mundial como el del Cairo. Y como si fuera poco, recibe en el 2020 el premio de parte de Fundal en España como extraordinaria por la conciliación de vida académica y deportiva. Medalla de bronce en el Campeonato de España 2017, medalla de plata en el Campeonato Europeo de Equipos, campeona de España en sub-17. Veamos de quién se trata el programa de hoy. Bienvenida Elena Linares, que hoy nos acompaña desde Burdeos, Francia, pero su casa es en Madrid, España. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, encantada de estar aquí en el programa. Elena, vamos a comenzar con una frase para la gente que no conoce mucho esgrima, que dice: la esgrima es un juego de ajedrez viviente, un partido donde los reflejos solo funcionan en combinación con la intención, y la mente y el cuerpo deben trabajar juntos en todo momento. Esto lo dijo una escritora norteamericana llamada Victoria Schwab. Elena, hay mucho que hablar de tu vida y tú solo tienes 18 años, por el amor de Dios. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. En 18 años has logrado alcanzar muchos logros en esgrima. Y todo parece indicar que estás comenzando. En esa línea de tiempo entiendo que comenzaste a los 4 años. ¿Tú ya tenías interés por la espada a los 4 años? Pues yo empecé con 4 años porque mi mamá era floretista en la universidad y desde muy pequeña me incitaron a hacer varios deportes y es verdad que cuando empecé hacía múltiples deportes y ya cuando cumplí los 6 empecé a hacer solo esgrima. Elena, yo quisiera comenzar por donde se debe comenzar. Quisiera que nos dijeras, para los que no sabemos, y particularmente para los que aprendemos a hablar bien, porque la esgrima es como se dice, no es el esgrima. Quiero que nos expliques un poco, para alguien que no conoce nada del deporte, ¿qué es la esgrima? Pues la esgrima es un deporte en el que dos rivales se enfrentan entre sí para intentar alcanzar al otro antes de que te toquen a ti. Entonces es un deporte que requiere mucha estrategia y actividad, o sea, es muy físico el deporte a la vez que mental. Yo empecé de muy pequeña, empecé con 4 años y la experiencia hace mucho en la esgrima. Cuanto más mayor eres, mejor te haces en este deporte. Ahora, yo quisiera saber por qué Elena escoge esgrima y no escoge muñecas o jugar fútbol o jugar básquetbol o voleibol. Por el amor de Dios, escoge esgrima y está bien pequeña. ¿Por qué esgrima? Mi mamá era floretista en la universidad y desde pequeña siempre me incitó a hacer varios deportes y siempre todos los tipos de deportes que hacía eran de pelear o de ser deporte muy físico. Por ejemplo, hacía karate y boxeo y equitación y todos los deportes que hacía, o baloncesto, por ejemplo, requieren no solo pensar, sino una actividad física brusca. Entonces, la esgrima tenía ambas partes, incluso un poco más de estrategia. Y yo creo que fue lo que me incitó a poder elegir
este deporte que es muy interesante y cuanto más mayor te haces, más vas a requerir de todo el conocimiento que has adquirido durante ese tiempo. Por supuesto. Yo me estoy imaginando a Elena pequeña que terminaba de practicar y llegaba a la casa y se hacía su propia espada o de madera o de algo y estaba los sábados, los domingos en las reuniones familiares. No agarrabas a tus primos con la espada, no. A mí de pequeña se me prohibió jugar a las espaditas en casa, porque allá en España todo el mundo cuando dice, nada, vamos a jugar a las espaditas, es como chocar las espadas y Correcto. todo. Y la esgrima, que es pinchar al adversario, pues evidentemente cuando a mí me daban una espada de madera, yo pinchaba a los demás. Y como les hacía daño, pues se me prohibió jugar a las espaditas. Estaba prohibido. No Entonces tú jugabas afuera, pero adentro de casa, nada que ver. Efectivamente. Ahora, cuéntanos un poco lo que pasa a tus 7 años. A tus 7 años entiendo que empiezas con el Criterium Nacional en España y te fue muy bien. ¿Qué es eso del Criterium Nacional? El Criterium sería el equivalente a un campeonato de España, que es pues la competición nacional más grande que tenemos en España. El Criterium se agrupa por el mismo año de edad, o sea, por ejemplo, yo que fui nacida en el 2006, tiraba con todas las chicas nacidas en 2006 de toda España. Y la que gana, pues se gana el título de campeona de España, pero como es una categoría inferior, se le llama Criterium Nacional. Entonces eres la ganadora del Criterium. Y desde los 7 hasta los 12, que es cuando se termina la época del Criterium, lo gané con mi grupo de edad. Pero quiere decir que a esa edad ya lo había ganado con todos los de tu edad, pero a nivel de España o a nivel de Madrid. A nivel de España. Wow. El Criterium es nacional. Es un país de 50 millones de personas, España, para tener un contexto, nuestra madre patria, pero 50 millones de personas es más o menos la población que tiene toda Centroamérica. Yo quisiera preguntarte por el 2017. Entiendo que representaste a Honduras. Tú eres hondureña de nacimiento, vives en España, pero eres hondureña de nacimiento. Y representaste a Honduras en el Campeonato Centroamericano Infantil en Nicaragua. Pero entiendo que ahí conseguiste medalla de oro infantil y medalla de bronce cadete. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo estuvo eso? Y sobre todo cadete, que estoy seguro que todos están preguntando qué significa. Sí, pues nosotros las competiciones en esgrima van por rangos de edad. Entonces hay una categoría solo en España que es menores de 9 años y luego las siguientes que se dan son cada 3 años. Entonces menores de 12, menores de 15, menores de 17, menores de 20, menores de 23 y luego el senior, que es a partir de 23 en adelante. El cadete es la categoría de menores de 17 y luego, por ejemplo, al menores de 20 se le asigna el nombre de junior y así con todas. Y al de menores de 14 se le llama juvenil y cada una tiene su nombre, igual que el de 23 en adelante se llama senior o absoluto. Pues cuando yo fui a Nicaragua todavía tenía 11 años. Era bastante pequeña. Y yo competí en el de menores de 14 y en el de menores de 14, que es juvenil. Y conseguí la medalla de oro en el de menores de 12 y la medalla de bronce en el de menores de 14. Y aun siendo tan chiquita, aun teniendo solo 11 años, cuando quedé tercera, para mí fue como que yo quería más, evidentemente. Y me quedé con ganas de poder volver a ir y conseguir el oro que no conseguí aquella vez. Mira, te me adelantaste un poquito a la siguiente pregunta, que era, ya empezamos a notar que te gusta competir, que te gusta apuntarle a ganar. Y ese es un componente bien importante de un atleta de alto desempeño. Porque tú eres una chiquilla y está compitiendo y está bien. Todos tenemos hijos que nos ponemos a hacer ejercicios de algún tipo de deporte, quiero decir, de algún tipo, de alguna manera, lo que se pueda. Pero de repente tú empiezas a distanciarte, creo yo, un poco, porque empiezas a tener hambre.
esa hambre de competir te nació ahí a los 11 o antes. Mi papá siempre decía que yo nací con un gen que no tenían los demás, que era el gen de la competitividad. Y desde pequeña a mí siempre me ha gustado competir, porque lo que a mí me gusta como deportista es ganar. Entonces, desde bien chiquita yo tenía claro que si yo competía era para ganar. Y en todas las competiciones a las que fui, era como que se aspiraba a lo más alto, si no, no se iba. Qué maravilla. Esto que acabas de decir, estoy seguro que dentro de 10 años nos volvemos a entrevistarte y las cosas estarán a otro nivel. Antes de ir a nuestra pausa, te tengo que preguntar por el Campeonato Mundial del Cairo. ¿Fuiste al Campeonato Mundial del Cairo? ¿Cómo te fue? Es un campeonato mundial, eres una chiquilla todavía. ¿O ya no estabas tan chica? Cuando fui a mi primer campeonato del mundo, fui a la categoría cadete, que es menores de 17, y yo no era de la categoría cadete, yo era todavía juvenil, yo tenía 14 años. Era la más 14, ya pequeña estaba en un del equipo. campeonato mundial. Así es. En aquel momento yo era la número 2 de España de cadete, teniendo solo 14 años, y me clasifiqué al Mundial de Egipto. Además fue aquel año 2020 que todavía teníamos lo del COVID y nos tuvieron que tomar miles de pruebas y cuando llegábamos igual nos tuvieron en cuarentena y durante ese tiempo fue un proceso de nervios total porque no sabías nada de la competición ni de con quién te iban a agrupar ni nada. Y ya cuando llegué al pabellón por primera vez y vi tremendo estadio con todas las gradas y las pistas iluminadas y grandes, que es un escenario totalmente diferente, fue como darse cuenta a qué nivel ya estaba compitiendo uno, ¿no? Y la competición fue muy diferente a lo que me podría haber llegado a imaginar. Yo esperaba que fuera como cuando eres más chiquito es como, te imaginas el mundial como si fuera unas olimpiadas, ¿no? Como súper grande y súper... Y cuando llegas allá te das cuenta de que solo es un pasito más en el camino, que te queda mucho todavía por llegar. Y en el mundial, aun siendo tan pequeña, me fue muy bien. Éramos 120 participantes y yo quedé la 27 ¡Wow! del mundo. ¡Del mundo! Sí, En el así es. campeonato mundial quedaste en la posición 27. Así es. Extraordinario. Vamos a tener que ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir aprendiendo de esta joven que está muy joven y que tiene muchísimo que contarnos logrando éxitos en esgrima en el mundo. Ya volvemos. Continuamos con nuestra invitada especial que hoy está en Burdeos, Francia, pero que usualmente su residencia es en Madrid. Pero ya más adelante nos va a contar que se va a cambiar de residencia. Elena, hay tanto que has hecho desde 2020 al 2024 y que yo lo tengo aquí que no nos ajusta el programa. Entonces me voy a ir a un par... Realmente te voy a hacer una pregunta y de ahí te voy a pedir que nos digas sobre las demás cosas. En el 2021, entiendo, me corriges, ganaste la medalla de bronce del Campeonato de España y la medalla de plata a nivel europeo, sub-17. ¿Es eso así? ¿Correcto? Sí, sí. Pero la del sub-17 fue a nivel de equipos. No. Sí, así es. O sea, ya estamos hablando de que estás a otro nivel. ¿Qué pasó contigo del 2023 para acá?
porque cuando empecé a leer me di cuenta que prácticamente viajabas todo el tiempo internacionalmente. Esto debe haber sido un reto para ti porque ibas a muchas competencias. Cuéntanos un poco de la parte internacional de tu viaje en esgrima del 2023 para acá. Esta temporada de 2023-24 hubo un cambio en lo que eran mis entrenamientos y mi estadio internacional, que fue que yo me mudé a vivir a Italia, solo para mejorar en el ámbito de esgrima, porque Italia es la potencia mundial en esgrima. Entonces yo me cambié allá para entrenar y como vi que mejoré, estuve viajando toda la temporada en todas las categorías y competí internacionalmente y mundialmente en mi categoría, que es junior, que es menores de 20 años, y en absoluto, que es de 23 en adelante, además de la Liga Europea de menores de 23. Entonces, todos los fines de semana tenía una competición, ya fuera un nacional en España o un junior mundial o un sub-23 europeo o un absoluto Copa del Mundo o Grand Prix. Entonces, todas las semanas yo viajaba a una Copa del Mundo, a otra, y yo creo que la dificultad en eso estaba en que te vaya bien o mal en una competición, tú tras tragar el resultado que has hecho o procesar cómo has competido, tienes que inmediatamente cambiar el chip para la siguiente competición y seguir entrenando y es borrón y cuenta nueva, competición tras competición, para poder llegar a un resultado óptimo para clasificar a las pruebas que quieras clasificar. Por ejemplo, mi objetivo era clasificar al Campeonato de Europa de menores de 23 y se consiguió después de muchas competiciones. Entonces es borrón y cuenta nueva y poner el objetivo siguiente de una semana a otra. Qué maravilloso. Recordemos que estamos hablando con una chica muy jovencita. Me fascina escucharte. Lógicamente, lo que nos has explicado de Italia y la facilidad que hay en Europa de moverse. Pero yo te quiero hacer una pregunta que es muy probable que cualquiera que esté viendo este programa se la esté haciendo. ¿Elena busca convertirse en esgrimista profesional? ¿Es eso posible? ¿O vas a llevar de la mano el estudio y tu profesión, que ya vamos a hablar de Estados Unidos, cómo te aceptaron, con tu esgrima? ¿Te piensas dedicar? ¿Existe el concepto de esgrimista profesional dedicado completamente a esto y vivir de esto o no? Yo siempre he pensado que es mejor compaginarlo con los estudios. La esgrima es un deporte en el que, aunque tú ganes una competición, no te lo van a pagar. Yeah. Y en España, por lo menos, no se puede trabajar de ello. Ha sido imposible y desde pequeña lo he tenido claro que tenía que compaginarlo con los estudios. Además, es un deporte que es bastante caro mantenerlo, claro. El material, las competiciones, las inscripciones, y es un constante gasto que no se va a poder cubrir si tú no tienes un trabajo. Entonces, yo siempre lo he compaginado con el estudio, pero hay otros países como, por ejemplo, Italia, en el que si tú naciste italiano, te puedes meter a como en el ejército o la policía o los carabinieri, que son fuerzas del estado de allá, tienen unas unidades especiales que son para esgrimistas y lo que hacen es pagarte de por vida para que tú entrenes y vayas a los Juegos Olímpicos directamente. Claro. Y creo que se podría implementar en otros países, pero en España, desde luego, no. Hay muy buenos esgrimistas femeninas, hay buenísimas esgrimistas italianas. Tú lo decías. Te pregunto por Estados Unidos. ¿Te graduaste en España y luego eres aceptada en una universidad en los Estados Unidos? ¿Por qué te mueves a Estados Unidos? ¿Vas a estudiar enfermería? Entiendo ahí. ¿Andas buscando profesionalizarte a otro nivel en el sentido, ya sabemos que no va a ser una profesión para dedicarse a ello, pero estás buscando subir el nivel de tu esgrima ahora en Estados Unidos cuando seas estudiante universitario? Yo decidí irme a Estados Unidos porque desde pequeña mi sueño era poder alcanzar ese nivel universitario allá. La cuestión es que las universidades en Estados Unidos son bastante caras. Entonces, yo lo que hice fue, durante toda mi etapa de deportista aquí,
intenté subir mi nivel al máximo posible para que una universidad estuviese interesada en financiar mi estancia allí. Entonces, mi universidad, que llevo la camiseta de la universidad, es Detroit Mercy, que está en Detroit. Sí, y lo que van a hacer es pagarme la beca completa ya. ¡Qué maravilla! Allí lo que tengo que hacer es competir en una liga en una liga nacional universitaria en Estados Unidos, en la cual participan gente que a esta edad ya ha estado en los Juegos Olímpicos o ha sido campeona del mundo o ha estado en equipos nacionales. El poder competir allí es una oportunidad para subir mi nivel como deportista muchísimo y lo voy a aprovechar al máximo para poder como adaptar parte de su esgrima e integrarla en cómo yo tiro. Me parece que es una extraordinaria lección de vida de una chica tan chica, de 18 años, que estratégicamente dice: voy a compaginar esgrima y enfermería, beca, Estados Unidos me recibe, beca deportiva. Me parece que es una lección increíble. Te quiero preguntar por algo también sumamente importante. Entiendo que hiciste un cambio de nacionalidad deportiva a Honduras y eso hace que ahora vas a competir por Honduras, ¿correcto? Sí. Pero eso cambia completamente porque el esgrima, o sea, ahora nos vas a representar a Honduras en competencias internacionales. Pero yo estoy familiarizado con eso porque mis hijos competían en natación y no es tan fácil la federación y estar federado y representar al país. Tú le estás apuntando a algo más. ¿Cuáles son tus planes con esto? ¿Por qué decides hacerlo y no seguir haciéndolo por España? Porque tú tienes ambas nacionalidades, ¿verdad? Hondureña y española. ¿Por qué decides Honduras? ¿Por qué Honduras abanderada completamente? ¿Por qué el cambio de nacionalidad deportiva? Aunque la esgrima es un deporte individual, la clasificación a los Juegos Olímpicos es por equipos. Muchas veces la clasificación olímpica se complica por ese motivo. Mi sueño desde pequeña siempre ha sido ir a unos Juegos Olímpicos por Honduras. ¡Qué maravilla! Ahorita que me mudo al continente americano, el estar allí me facilita mucho las cosas porque puedo viajar más allí, puedo hacer competencias nacionales, puedo hablar con la federación más fácilmente y al final toda mi familia está allá, mis abuelos, mi tía y mis padrinos, y el poder estar más cerca de lo que siempre he querido desde pequeña y el poder simplemente apuntar a mi sueño desde chiquita, que es los Juegos Olímpicos, pues me ha facilitado mucho la decisión. Tú le estás apostando a los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿podremos hablar, es muy prematuro hablar de Los Ángeles 2028 o ahí le estás apuntando? Yo ahí le estoy apuntando a los Juegos. Siempre ha sido el objetivo desde pequeña y durante estos 4 años, ya que estoy en Estados Unidos y los Juegos son en Estados Unidos porque son en Los Ángeles, creo que es un poco el destino y la oportunidad de poder aprovechar estos 4 años para entrenar al máximo y poder ir a unos Juegos Olímpicos. Elena, tú has tenido apoyo de tus padres desde chica en este tan particular deporte, ¿no es cierto? Así es. En este deporte no solo necesitas apoyo financiero, sino que también necesitas mucho apoyo a la hora de la planificación. Cuando eres tan pequeño, para tú poder aspirar a un mundial o a cualquier otra competición, necesitas clasificarte en un proceso de otras pruebas. Y cuando eres tan pequeño, al final no eres consciente de lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces a mí mis padres de pequeña siempre me decían: en esta competición tienes que quedar primera y en esta tercera y con eso vas al mundial. Estratégico. Y la intención, o sea, yo iba a las competiciones e intentaba hacer esos resultados. Y no solo eso, que luego a nivel de financiación, mis padres siempre me han apoyado muchísimo en esto, entonces han tenido que ir como un esfuerzo, como rechazar todo tipo de lujos que normalmente si no hubiera hecho este deporte nos podríamos haber podido permitir. Pero por ejemplo, mis papás no van al cine, no van a la peluquería, no van a
o sea, ciertas actividades que normalmente se podrían hacer para poder financiar todas mis otras competiciones, mis padres como que lo dejaron de lado para poderme financiar a mí mis competiciones. Y es una cosa que al final, sin ellos y sin su apoyo económico, no se podría haber hecho. Qué maravilla, pero es un ejemplo de una... Se está retrasando esa gratificación de corto plazo porque están invirtiendo en una hija que está dando los resultados. Qué maravilla, tenés que felicitar te felicitamos a tus padres a través de este programa porque es un trabajo extraordinario. Ya vamos a terminar, queda poco tiempo, te cuento cómo terminamos. Te hago 5 preguntitas que son bien bonitas, bien simpáticas, pero que pido de ti que me las contestes con una pregunta, con una palabra, perdón, nada más. Y luego con la pregunta que le hacemos a todos nuestros distinguidos invitados especiales. Estas preguntas no las has visto, o sea que son completamente de sorpresa y tú me las vas a contestar espontáneamente. ¿Empezamos? Sí. ¿Qué emoción sientes cuando ves la bandera de Honduras o escuchas el himno y estás fuera de tu país? Orgullo. Orgullo. ¿Cuál es tu comida favorita antes de una competencia? Pizza. Pizza. ¿Cuál es tu comida favorita después de una competencia? Otra pizza. Tamales. Perdón, no te escuché. ¿La comida favorita después? Los tamales. Hombre, pero esa es la siguiente pregunta. Me leíste la siguiente pregunta porque mi siguiente pregunta era ¿cuál es tu comida hondureña favorita? No puede ser. Es la primera vez. Esa es tamales también. Los tamales. Nunca había pasado que un invitado se adelantara a la pregunta. Mira, ya te ganaste otro récord. Ya tenemos que poner ese récord. Y por último, ¿a qué otro deporte te hubieras dedicado si no fuera esgrima? Al karate. Al karate. Muy bien, vamos a la última pregunta y con esto terminamos. Aunque estás bien chica, ya has logrado cosas que mucha gente a tu edad no ha logrado. ¿A qué crees tú que se debe que lo has hecho? ¿Cuál es la clave del éxito de lo que has logrado en esgrima a tus 18 años? Para mí, la clave del éxito fue tener los objetivos muy claros y trabajar muy duro para conseguirlos. Y poner el foco en ello y solo trabajar día y noche, mucho sudor y lágrimas solo para conseguir eso. Mejor imposible. Te queremos agradecer mucho por tu tiempo, el que has compartido con nosotros. Te deseamos el mayor de los éxitos. Estoy seguro que ahora vamos a escuchar mucho más de ti con la nacionalidad deportiva hondureña y ojalá que te veamos en Los Ángeles 2028. Gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Y gracias a un equipo de primer nivel que ha hecho posible este programa, como lo hace siempre, con una audiencia sedienta, con ganas de aprender de hondureños que hacen cosas bonitas, dentro y fuera de nuestro país. Gracias, nos vemos la próxima semana.